Planeta Sustentable. Una importante especie está en riesgo de desaparecer. La causa de todos los problemas ambientales en el mundo. Por la rápida y progresiva liquidación. Es la falta de conexión medio ambiente y ser humano. El hombre. Actualmente presentamos los más altos niveles de extinción. Podcast sobre medio ambiente. Toda la humanidad va a padecer las consecuencias de esto. Las especies más raras que están desapareciendo. Y lo peor, que esto todavía se discute. Bienvenidos a Planeta Sustentable. Todos sabemos que el principal recurso más afectado es el agua. De esta manera, producimos las sinergias necesarias para la construcción de una conciencia sustentable multidisciplinar. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente. Buscamos generar conciencia para la comunidad. My name is Greta Thunberg. Brindamos nuevos contenidos, sea para todos y todas. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. Cuidado ambiental. Amor por la naturaleza. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón, viva Perón! El 21 de febrero de 1972, el general Perón escribe y proclama un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. El mensaje pretendía instalar una agenda estratégica en torno a la relación medio-ambiente, desarrollo y acción humana, la de los pueblos y la de los gobiernos, cada uno con sus respectivas responsabilidades. En este episodio, Juan Ignacio Moreno, abogado ambientalista, hace un recorrido sobre la actualidad y la mirada ambiental del general Juan Domingo Perón. Y vamos a hablar de otro actor que ha sido trascendental, a mi parecer, en el siglo XX, respecto a Juan Domingo Perón, quien generó un movimiento social y popular que perdura en nuestros días, pero en este caso vamos a hacer un análisis sobre sus mensajes, sus ideas, pensamientos y la vinculación de Perón con el ambiente. Sí, hace un tiempo también cuando hablamos sobre Estocolmo, ¿no? Y ese aniversario que se cumplía de Estocolmo, de esa primera conferencia en donde se declara la cuestión ambiental, de cuidado ambiental, traíamos a Juan Domingo Perón también a esta columna donde planteábamos que también había sido uno de los visionarios en ese momento de hablar de ambiente. No todos los políticos de esa época, estamos hablando del año 1972, ¿no? No todos los políticos hablaban y tenían una mirada clara. Y digo políticos porque había muchos personajes a nivel mundial que sí podían estar más relacionados y desde algún lugar social también relacionados con la cuestión del ambiente, pero desde la política, desde los grandes líderes mundiales que manejaban estados, no había alguno que sobresalga como lo hacía Perón a la hora de hablar de estos temas. Claro, en ese sentido coincido, Martu, y bueno, en esta columna vamos a ir un poco de camino en la historia hacia el pasado, hacia distintos momentos históricos y discursos de Perón, y ese contexto de 1972 es la primera vez que Naciones Unidas se expresa sobre la cuestión ambiental, y justamente Juan Domingo Perón deja un mensaje a los pueblos vinculado a las problemáticas que en ese momento observaba sobre el ambiente, sobre el avance de la tecnología, sobre la utilización de los insumos químicos, de lo que hoy conocemos como agroquímicos, agrotóxicos. Nos hacía una mención también sobre los mares, cómo estaban repletos de basurales. Hasta hay algo que me parece muy interesante que nos lleva a la actualidad. Hace una mención específica sobre la exploración del petróleo en el mar. Una cuestión que a veces no se indaga porque tal vez se ignora esta parte por ser el regreso de Perón y algunas críticas sobre ese tercer Perón. Se ignora ese tipo de mensaje que me parece que es fundamental. Algo que vemos hoy, esas exploraciones offshore, que no sabemos cuáles son sus consecuencias, dónde está la bioseguridad, que también Perón hace una mención que los recursos naturales no pueden ser llevados por empresas, por multinacionales, que tienen que ser tratados por el propio país. Todos mensajes que vemos realmente muy actuales, pero que no solamente partieron en 1972. A pesar de haber transcurrido 50 años, Perón se expresó sobre los temas que hoy son actuales en nuestra sociedad: recursos naturales, contaminación, especies en extinción, conservación. El documento tampoco le escapa al contexto político en el cual se deben dar las políticas superadoras de preservación del medio ambiente. Condición indispensable
indispensable para la vida humana y de las especies animales que pueblan la Tierra. Es cierto que en 1972 viene este mensaje de Perón. Perón regresa luego y tiene su tercer mandato. Ya en 1973 se crea una Secretaría Especial de Ambiente, que eso ya lo hemos abordado con la figura de Yolanda Ortiz, que tenía las áreas de bosques, de minería, la primera Secretaría de Ambiente en la Argentina, la primera Secretaría de Ambiente en Latinoamérica, ocupando el cargo una mujer con una trayectoria como era la de Yolanda Ortiz. Pero eso nos remonta un poco previamente al momento en el cual era el primer peronismo. En el año 1949 se sanciona una constitución de tinte constitucionalismo social, es decir, que abordaba los derechos de los trabajadores, de la ancianidad, de la niñez, y precisamente tiene un abordaje sobre los distintos recursos naturales. Bien, dichos recursos naturales hacen la mención sobre el petróleo, justamente estamos hablando de que pertenecían al Estado. Pero en esta constitución nos explica algo que creo que es interesante, que parte de otras constituciones previamente, que la tierra es de quien la trabaje. Algo que también vemos en los movimientos hoy en día, como la UTT, distintos espacios de agricultura familiar, que van con este mensaje. Esa es la constitución en el 49. Ahora, ya en el 53, Perón, 2 años después de que es reelecto presidente y ya en su segundo mandato, da unas palabras que muchos conocemos, pero tenemos como la frase un poco cortada, porque sabemos que Perón hace una mención que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados, que teníamos que adelantarnos a las formas de hacer política, de planificar la distribución de las riquezas. Pero hasta ahí es el mensaje que hoy en día se conoce. Hubo también, ya que estamos, vamos a aclararlo, hubo una hegemonía ahí de los medios de comunicación, ¿no? De la comunicación en sí, de querer cortar hasta ahí la frase, ¿no? Y de que podamos quedarnos con esa frase política que tenía un poco más, que vos recién me estabas diciendo fuera del aire, y que es muy interesante porque ya empezaba a abordar todos los temas que anteriormente vos venías contando, y lo que me llama mucho la atención es que estamos hablando de la década del 40, ¿no? Que se puedan abordar estos temas. La lucha por la liberación es en gran medida lucha también por los recursos y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados. Los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas materiales y de materias primas, particularmente las agotables. Pasó la época en que podían tomarse riquezas por la fuerza, con el argumento de la lucha política entre países o entre ideologías. Tenemos que trabajar para hacer también del tercer mundo una comunidad organizada. Esta es la hora de los pueblos y concebimos que en ella debe concretarse la unión de la humanidad. Cuando completamos la frase, sin hacer un dígalo con mímica, ¿no? Pero diciendo, en este caso Perón plantea 2 problemas. Uno, de que había una superpoblación, que eso es algo que hemos visto también en distintos encuentros ambientales, y eso que derivaba en la cuestión de la comida. Y otra cuestión era el tema de la industrialización, que derivaba en la cuestión de la materia prima. Entonces Perón analiza que tanto Argentina como la región latinoamericana era una gran reserva de alimentos y de materia prima. Y justamente lo que debía planificarse como gobierno, y eran las ideas que él tenía, era tener una vida en común para plantear una defensa en común de esa reserva. Entonces él hace como una analogía y plantea que había que dejar de ser yunque y recibir siempre los golpes, y de una vez por todas hacer un martillo y dar el golpe, y estar a la avanzada sobre este tema de la reserva de alimentos y de materia prima. Esto encima nos remite, cuando ya nos vamos después a ese mensaje de Perón en el 72, que las cosas han cambiado, que justamente ahora cada vez ha avanzado la tecnología, hay cada vez menos alimentos, y no se sabe tampoco la calidad de los mismos. Entonces ahí plantea que cada alimento que se pierda hoy va a ser hambre para mañana. Plantea cuestiones de que había como un suicidio individual de la sociedad, porque se estaba manejando a través de esta mirada individual de los intereses, la producción de los bienes con esta mirada de un ciclo corto de vida,
Pensemos también la política que tenía el peronismo en los primeros gobiernos, estas heladeras Siam, que eran heladeras a largo plazo. Bueno, la mirada del sistema capitalista no va con esas ideas y justamente es generar bienes que sean esporádicos, que duren cada vez menos y que se desechen. Entonces también va con esta mirada de, bueno, hay basurales en los mares, tenemos contaminación en los suelos y tenemos, que algo dice Perón en ese mensaje 72, que se está utilizando este tipo de, sin mencionarlo, ¿no?, y sin insumos químicos, los agroquímicos, que justamente quieren hacer algo que el hombre tiene que entender, plantear, que el ser humano tiene que entender que no puede controlar a la naturaleza, los ciclos de la naturaleza. Los ciclos de la naturaleza están dados como tales y deben ser comprendidos y acompañarse, no buscar hacer los cambios y creerse como Dios sobre esas tierras. No, y además hoy, después de hacer este programa durante tanto tiempo, hacer las columnas con vos, uno dice, bueno, son los temas cotidianos que venimos planteando, ¿no? Contextualizarlo en la imagen de Perón, en un líder político como fue Perón, que marcó tantos hitos en la historia, que esta parte haya quedado tan desplazada, ¿no?, de su relación, de lo que él quería, de lo que él planteaba, me da como un poco de lástima, ¿no?, que no se haya podido profundizar en esto, justamente porque todo esto forma parte de lo que hoy venimos hablando y venimos charlando y lo venimos planteando. Muchas organizaciones sociales plantean estas cuestiones, lo decías recién vos, el tema de la gente que trabaja la tierra, y qué visión tenía él en esa época con la cuestión del cuidado de las reservas, ¿no? A veces uno lo piensa en el político, la cuestión económica no, y él estaba hablando de los recursos naturales, ¿no? Qué visión en ese momento tener presente que cuando la frase "se vienen por los recursos, vienen por nuestros recursos", es una frase que realmente no es de ahora, sino es de hace muchos años, que está dando vuelta y que Perón fue uno de los que trató de visibilizarla, ¿no? Bueno, esa cuestión que haces mención, Martu, respecto a qué tipo de político se quería, él cuando le envía al secretario de Naciones Unidas la carta hace esa mención sobre como funcionario que él ha sido, eso justamente en el exilio, en Puerta de Hierro, en España, qué tipo de político se buscaba, qué tipo de funcionario. Entonces hace la mención de que tenía que haber una revolución mental, que el cambio estaba en las mentes como para poder empezar a ver una transformación y proteger esos recursos naturales. Habla también hasta de la cuestión de un uso soberano sobre los recursos naturales. Plantea una idea que me parece muy interesante y hasta leerla, que habla de que el derecho a la subsistencia individual impone un deber hacia una supervivencia colectiva, es decir, que hay que pasar de esa mirada individualista y que se sobrevive en conjunto, se transita en conjunto. Otra cuestión también, por ejemplo, vemos estos debates sobre leyes del agua en distintos lugares del sur de la Argentina. Bueno, en ese momento también hablaba de cómo se estaba dando el consumo del agua dulce. El agua, no solamente desde el consumo apto humano, sino también me hace la mención sobre la utilización en los campos. Es decir, nos habla sobre el agua, nos habla sobre el suelo, nos habla sobre el aire, sobre la contaminación que había por la polución y la contaminación. Nos plantea esta idea de que hay que generar una reparación donde se pueda sobre el ambiente, que también se generen organismos internacionales específicos en Naciones Unidas. Hoy en día también, para mí eso es un pendiente, porque se crean declaraciones, pero no hay un organismo específico que recepte denuncias, que aborde tales cuestiones, que plantee soluciones. Es interesante contar, obviamente, con relatores por los informes que nos dan y que son datos precisos, que uno puede confiar en ellos, pero tenemos que partir de acumular datos y de la mirada crítica a una propuesta. Sino que el mundo no admite otra alternativa. Se percibe ya con firmeza que la sociedad mundial se orienta hacia un universalismo que a pocas décadas del presente nos puede conducir a formas integradas, tanto en el orden económico como en el político. La integración social del hombre en la tierra será un proceso paralelo, para lo cual es necesaria una firme y efectiva unión de todos los trabajadores del mundo, dada por el hecho de serlo y por lo que ellos representan en la vida de los pueblos. La integración económica habrá de realizarse
cuando los imperialismos tomen debida conciencia de que han entrado en una etapa de su accionar histórico y que servirán mejor al mundo en su conjunto y a ellos mismos en la medida en que contribuyan a concebir y a accionar de una sociedad mundial con un sistema cuyo único objetivo resida en lograr la realización del hombre en plenitud dentro de esa comunidad mundial. La integración política brindará el margen de seguridad necesaria para el cumplimiento de las metas sociales, económicas, científicas, tecnológicas y de medio ambiente al servicio de la sociedad mundial. El itinerario es inexorable y tenemos que prepararnos para recorrerlo. Y aunque ello parezca contradictorio, tal evento nos exige desarrollar desde ya un profundo nacionalismo cultural como única manera de fortificar el ser nacional para preservarlo con individualidad propia en las etapas que se avecinan. El mundo en su conjunto no podrá constituir un sistema si no, a su vez, estén integrados los países en procesos paralelos. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestros países: neocolonialismo o liberación. Construir al mundo en su conjunto exige liberarse de dominadores particulares. Es esta, pues, la esencia conceptual de nuestra tercera posición, que tendrá que ser plasmada en un tercer mundo más allá de las fronteras ideológicas. Pensemos también que hace una mención sobre las guerras armamentísticas. Hoy lo vemos también con el caso de Ucrania, que es un granero en Europa. Justamente hay intereses que se cruzan por una cuestión ambiental y del eje de la producción. En los últimos discursos de Perón comienza a hacer una mención sobre el ambiente humano, sobre conservar y recuperar el entorno natural. Algo que hoy vemos como esto de la evaluación ambiental estratégica. Bueno, eso lo podemos encontrar en esas partes de Perón y en esos discursos que después se fueron materializando en distintos libros en particular, y pasar a una concientización mundial, él hace esa mención respecto a cómo debemos comprender la necesidad como individuos y nación, pasar de esas miradas egoístas y tener esta acción solidaria. Y una frase que me parece interesante como para dar un cierre es que él dice que se necesita un hombre, vamos a plantearlo hoy con distinto enfoque, un ser humano mentalmente nuevo en un mundo que es físicamente nuevo, y tenemos que transformar esas ciudades cárceles del pasado, es decir, de edificios solamente de industrias, a ciudades jardines del futuro, y tener esa mirada de que la cuestión de la producción de los alimentos, como hacía Perón, tiene que estar acompañada por la cuestión de la industrialización. De hecho, hasta en el mensaje 72 dice que la revolución verde ha fracasado con todos los postulados y no ha alimentado a toda la población. La verdad que muy interesante. Seguramente a los oyentes que están del otro lado también no conocían este lado de esta relación, ¿no?, entre la conciencia de ambiental con lo que Perón expresaba, que lo hacía de manera pública además. Así que me parece muy lindo que nos hayas traído esto para justamente poder entender, ¿no?, un poquito más de dónde venimos también, ¿no?, de cómo se ha forjado esta Argentina que lamentablemente hoy tiene tantas problemáticas ambientales, que en algún momento las tuvo presente y atenta la mirada a poder solucionar y a entender que debíamos empezar a tener otras prácticas para cuidar nuestra casa común, ¿no? Así es, bueno, justamente cuando haces la mención de la casa común hay una explicación que estuve leyendo hace poco del Papa Francisco, una encíclica de él, Fratelli Tutti, que habla sobre la fraternidad y la solidaridad, donde nos refiere que es importante conocer el pasado y que cuando hay ciertos gobiernos o ciertas miradas que nos dicen, bueno, eso hay que dejarlo hacia un costado porque justamente nos quieren direccionar hacia un solo lado. Y ver estas cuestiones, reversionar, es pensar que esas conquistas del pasado se continúan luchando día a día, que la solidaridad, la justicia social, ambiental, todos los días es un debate y hay que hacer una exigencia constante a los estados, a los gobiernos y a quienes estén como políticos de turno, de que hay que respetar esta casa común que habitamos todos.
Gracias, Juan. Luego de la muerte del general Perón en 1974, sus aportes en materia ambiental siguen presentándose como una pieza doctrinaria central para la comprensión política de la situación climática que hoy nos atraviesa. Planeta Sustentable, los podcasts de Hacia Dónde Vamos. La conexión entre las personas y el ambiente, el derecho de todos y todas a vivir en un ambiente sano y la importancia de involucrarse para abordar los principales temas que enfrenta nuestro mundo es primordial a la hora de pensar un planeta sustentable. Por eso, si llegaste hasta acá, te contamos que todos los sábados a las 14 horas nos podés escuchar en Hacia Dónde Vamos, nuestro programa sobre medio ambiente en FM 97.1. María Marta Calcopietro, Lorena Calcopietro y Esteban Coral. Planeta Sustentable, conciencia ambiental.